Hola chicos, ¿cómo están? Ya les voy a hacer una exposición rápida de la harina, el ingrediente principal a la hora de trabajar en repostería o panadería. Primero, ¿qué es la harina? Es el polvo que se obtiene de la molienda del grano del trigo maduro, entero o quebrado, limpio, sano y seco, en el que se elimina gran parte de la cascarilla y el germen. El resto se tritura hasta obtener un grano de finura adecuada. Como dato adicional, son varios los tipos de semilla de trigo y dependiendo de cada tipo es el nivel de proteína que tiene cada uno. Ojo con esto porque la proteína es uno de los actores principales en esta historia de la harina de trigo. Ahora vamos a ver. La harina está compuesta básicamente por almidones en un porcentaje de un 65 a un 70%. También tiene azúcar, celulosas y grasas, lo que compone más o menos un 4% del total de la harina. Y las proteínas, que son el ingrediente o ese compuesto nutritivo dentro de la harina. Las proteínas en este caso son la gluteína o el gluten y la gliandina. El gluten es el compuesto que le va a dar la fuerza a la harina, es lo que va a hacer que la harina se mantenga unida y la gliandina es lo que les va a proporcionar elasticidad. O sea, ustedes van a poder amasar, van a poder poner un pan a fermentar y ese pan va a crecer, se va a estirar y no se va a romper. De eso es lo que se trata la fuerza de la harina. Ahora, ¿cuáles son los sistemas de clasificación de la harina? Estos que estamos viendo en este momento en pantalla son los sistemas más comunes que se pueden conseguir a nivel mundial. Primero, se clasifica por porcentaje de gluten en la harina. Generalmente es el porcentaje por kilo de harina. Luego tenemos gramos de proteína. En este caso, estamos hablando de, por ejemplo, si dice que tiene 9 gramos de proteína, son 9 gramos por cada 100 gramos de harina. El factor W es el que mide la capacidad de retención o absorción del agua en la harina. Va desde 100 hasta más de 300. Mientras menor es el número, menor es la capacidad de absorción del agua. El sistema TXX es por lo general la T acompañada de un par de números o de 3 números. Este sistema describe la tasa de ceniza o en otras palabras es la calidad de la harina. ¿Qué tan limpia está? ¿Qué tan libre de ese germen o de ese salvado está la harina? También, mientras más bajo el número, son más refinadas, mientras más alto el número, son más tipo integrales. Y el más conocido en América Latina tal vez es el sistema de ceros. Va desde medio cero, que son las harinas integrales, las harinas que se usan que tienen mucho contenido de salvado, hasta 4 ceros, que son las harinas más refinadas y son las más aptas para repostería. Como les decía hace rato, mientras mayor es la cantidad de proteína, más aptas son las harinas para panadería. Mientras menor es la cantidad de proteína, más aptas son para repostería. Ahora bien, estas son las clasificaciones de las harinas en distintos países. Pues aquí les dejo más o menos una idea de cómo la van a reconocer en caso de que viajen o en caso, sobre todo, cuando ven una receta de otro país. Es una forma como de entender un poquito más qué tipo de harina es la que vamos a usar. Estas se las voy a dejar acá para que tengan una idea y luego se las voy a pasar también por el grupo. Ahora bien, una de las tantas clasificaciones de la harina es por fuerza. ¿Qué es la fuerza? La fuerza de la harina es la capacidad para producir una pieza de pan con volumen y crecimiento, es decir, a mayor fuerza, más apta es para la panadería. Todo esto debido al contenido de gluten y gliandina en la harina. Es de lo que les estaba hablando hace ratito.
El gluten, como les dije, y se los vuelvo a repetir porque es muy importante en este paso, en este punto. El gluten es la proteína que mantiene la masa fuerte y la gliadina es la proteína que le proporciona elasticidad. Las harinas flojas, por otro lado, son las perfectas para repostería. ¿Cuál es la característica principal de estas harinas flojas? Son harinas que tienen un muy bajo porcentaje de proteína y por ende los almidones son más altos. En este sentido, las harinas flojas son conocidas como harinas de invierno, lo estamos viendo aquí en esta ficha. Son conocidas como harinas de invierno o candeales, procedentes de granos de trigo blanco. Son aptas para ser trabajadas con polvo de hornear o polvo royal. Cuando trabajas una masa que estás haciendo con harina floja y le pones levadura de panadería, esa es una receta que tiene un destino no muy bueno. Entonces vamos a dejar la pauta aquí. Las harinas flojas son para trabajar en repostería con levaduras químicas, que son las que el polvo de hornear, el polvo royal, hay diferentes marcas. En otros sistemas, o sea, como en la forma de reconocer las harinas flojas en otros países, esta sería la equivalente a 4 ceros, también sería la equivalente a T45 en el sistema de la tasa de medición de ceniza, sería la W entre 100 y 140, que es la equivalente a Italia. Y de 5 a 10% cuando trabajamos con el sistema de porcentajes o gramos. En este caso, las harinas que te muestran un porcentaje o estos porcentajes que están aquí en esta sección, también es la misma medida que equivale a gramos. La diferencia es que si te lo dicen en porcentaje, quiere decir que, por ejemplo, de 1 kilo de harina, o sea, 1000 gramos de harina, si tiene el 10% de proteína, eso equivale a 100 gramos de proteína por cada 1000 gramos de harina. ¿Me vienen siguiendo? Ok, vamos con la siguiente. Las harinas de media fuerza. Estas, por la investigación que estuve haciendo, son las que más encontramos en los supermercados y las venden como harinas de repostería, las venden como harinas para pan. Es una brecha así como que bastante difusa la que está por allí. Pero entonces aquí les voy a dejar algunos datos para que ustedes puedan reconocer cuál es la perfecta para la preparación que vayan a hacer. Estas harinas de media fuerza son aptas para panadería y repostería. ¿Por qué? Porque son una mezcla entre harina de fuerza y harinas flojas en partes iguales. Como les dije, las harinas de fuerza son las que tienen mayor contenido de gluten y las harinas flojas son las que tienen mayor cantidad de almidones, o sea, menor cantidad de proteínas. Vamos a ver con otros sistemas. Volviendo a la harina de media fuerza, es la que se conoce como la harina de 3 ceros o se conoce como la T55 o tiene una tasa de absorción de agua de 140 a 220. Esto es por kilo de harina absorbe entre 140 y 220 gramos de agua por kilo de harina. Había olvidado darles ese pequeño tips. Y en cuanto a proteína, tiene entre 10 y 11.5% de proteína. Entonces, dato importante, la proteína. Ese es el sistema que vamos a usar nosotros luego para reconocer las harinas en el supermercado. Vámonos con los últimos dos tipos de harina. Primero, las harinas de fuerza. Ya son las que se conocen en algunos lugares como la harina flor. Esta es la más usada para panadería en general. Reacciona muy bien con levadura fresca, con la levadura de panadería. Estas ya no funcionan tan bien con los polvos de hornear. Si ya preparan un pastel con, con harina doble cero o con harina de fuerza, ya es más difícil que suba. Esa puede ser una de las razones por las cuales
no sube un pastel o por las que sale un poquito chicloso, masudo. En otros sistemas, esta es la harina doble cero o la T110 o de tasa de absorción de agua de 220 a 300 o tiene entre un 11.5 a 13.5% de proteínas. Y por último, las harinas de gran fuerza. Estas son es para masas muy elásticas que absorben hasta 750 gramos de agua por kilo de harina. Imagínense ustedes. Se trabaja con levadura fresca, natural, es ideal para panadería y masas con grandes cantidades de azúcar y grasa. También esta es la que se usa para algunos productos congelados. Es una harina perfecta para preparar las pastas, para hacer espaguetis, para hacer linguinis, para hacer raviolis. Esta es la que se usa para eso. Y para productos congelados. Esta es la harina que se conoce como un solo cero. Tasa de la T150 y con una capacidad de absorción de agua de 300 hasta 750. La cantidad de proteínas va desde 13.5 hasta 16%, o sea, una harina que ya tiene 16% de proteína es una harina muy fuerte. Ahora vamos a ver con la experiencia en el supermercado, qué fue lo que nos conseguimos allí. Estuve de visita en un supermercado así bastante común. Y estas son las harinas que conseguimos. Primero están las harinas de caja, que son las harinas flojas, las harinas preparadas. Luego les voy a pasar una receta para que ustedes hagan sus propias harinas de cajita casera, vamos a decirlo así. En este caso, la Betty Crocker es una de las que se me hacen más conocidas. Si se fijan ustedes en la tabla nutricional, van a ver que tiene 2% de harina, 2%, 2 gramos de harina, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que ya pasó por un proceso de refinación así súper extremo, le quitaron el mayor contenido del gluten y es una harina que es muy floja y pues obviamente va a producir bizcochos súper esponjosos. Vuelvo y repito, no son de mis harinas favoritas, yo sí prefiero preparar mis harinitas caseras. Vamos con el segundo. En este caso, tenemos esta harina que tiene 8 gramos de proteína. Eso quiere decir que tiene 8 gramos de proteína por cada 100 gramos de harina. Entonces, esta la podemos clasificar también en las harinas flojas. Estas son harinas aptas para repostería. Pero si se fijan ustedes en la presentación, les muestra pan. Entonces, pues ahí es donde hay que estar pendientes, saber cuál es la que nos sirve. Este es el secreto para que ustedes encuentren cuál es la harina adecuada para lo que ustedes necesitan. En este caso, esta harina con un 8% con 8 gramos de proteína por, por cada 100 gramos de harina, para mí estaría excelente para pastelería, para hacer cupcakes, para hacer mantecadas, para hacer muffins y para hacer galletas. Entonces, ojo con esto. Vamos a ver la siguiente. Esta es una harina de media fuerza. Esta tiene 11.5 gramos de proteína. Esta se puede decir que es apta tanto para panadería como para repostería. Se me hace también un buen porcentaje para preparar, bueno, de hecho, como ejemplo, los roles de canela que yo preparo los hago con una harina que tiene 11.5 gramos de proteínas por cada 100 gramos de harina. Y me salen unos roles muy, muy, muy ricos y bien esponjosos, muy suavecitos. Entonces, esta puede estar bien para repostería y para panadería. Este es otro ejemplo de harina de media fuerza, pero si se fijan ya tiene un poquito menos de proteína. Ya son 11.2 gramos de proteína por cada 100 gramos de harina.
Esta también está súper bien para repostería. O sea, ya tienen que irlo calculando ustedes según lo que ustedes necesitan y según sus propias experiencias. En este caso me llamó la atención, esta es una harina integral, pero imagino que ya viene mezclada con harina de como que tiene menor cantidad de gluten. La pueden usar para panadería y quiero hacer una pasta, una masa de pizza con estas, a ver qué tal me queda. Luego les contaré cómo me salió la experiencia. Esta es la que me sorprendió. No creí que iba a encontrar una harina con mayor cantidad de proteína en un supermercado común, en un supermercado normalito. Esta tiene 14 gramos de proteína, o sea, esta está genial para panadería, pero si la llegan a usar en repostería no les va a salir muy bien. Esta solo si quieren preparar pan como un bolillo, pan dulce, esa es la mejor que pueden conseguir con esto. Esto es lo que les quería mostrar. Realmente el secreto para elegir la mejor harina está en la cantidad de proteínas que requieren. Si ustedes conocen esta parte que es realmente teórica, es netamente teórica, pueden elegir la harina adecuada para la preparación que ustedes necesiten. De hecho, es algo que me enseñaron recién entrando a la escuela de cocina. Primero tienes que conocer todos tus ingredientes antes de saber en qué los vas a usar. Y en base a eso, pues tienen que saber. O sea, la teoría puede ser muy aburrida a lo mejor, pero realmente cuando ustedes tienen todo este tipo de conocimiento, llegan al supermercado, van a conseguir un mundo enorme de posibilidades para elegir sus ingredientes. Esto se aplica también a las harinas que venden en bulto, ya las que venden para grandes panaderías, para grandes pastelerías. Esas fotos se las voy a subir luego en el grupo. Conseguí harinas que vendían en bultos de 40 kilos, creo, y las tenían como que harina para preparación de pan, pero realmente tenía 10% de proteínas, o sea, no es lo adecuado. Y cosas así de ese tipo. Entonces tienen que buscar las mejores harinas para las preparaciones que ustedes vayan a hacer y en base a eso ya van a ver que van a conseguir unos productos bastante buenos. Bueno, nos vemos en otra oportunidad. Espero haberles dado así más o menos una idea. Y les voy a seguir subiendo material por el grupo para que tengan todo a disposición. ¡Chao!